¿Cuál es el caso de persona desaparecida más escalofriante que conoces? La desaparición de Fred Valentich era un piloto que despegó desde un aeropuerto en Melbourne para un vuelo de entrenamiento sobre el estrecho de Bass, pero nunca llegó a la isla King. Lo que hace que esta historia sea tan inquietante es que, antes de desaparecer, reportó por radio que una nave extraña lo estaba siguiendo. La última transmisión que se registró fue un sonido metálico, como un rasguño o roce. Algunos expertos afirmaron que pudo haberse desorientado y que estaba volando al revés, viendo las luces de su propia aeronave reflejadas en el agua. Sin embargo, el modelo Cessna que pilotaba solo puede mantenerse invertido unos segundos antes de apagarse. Nunca encontraron ni a él ni a su aeronave. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Una de las historias más escalofriantes es la de Nathaniel Barjona, un delincuente con antecedentes graves que se hacía pasar por policía para acercarse a niños. Aunque fue arrestado, un juez determinó que no había pruebas suficientes de que siguiera siendo un peligro y lo dejó en libertad. A pesar de que había confesado a especialistas tener pensamientos perturbadores, poco después, un niño de 10 años desapareció tras ser visto en un callejón, aparentemente esperando a alguien, y testigos dijeron haberlo visto acompañado por un hombre corpulento que coincidía con la descripción de Barjona, pero el niño jamás fue encontrado. Al investigar su casa, la policía encontró una lista con nombres que incluía a víctimas anteriores y al niño desaparecido junto a la palabra fallecido. Además de recortes de periódicos sobre el caso y ropa que coincidía con la del niño ese día, también hallaron un cuaderno con escritura codificada que tardaron meses en descifrar, donde aparecían relatos muy inquietantes y recetas con títulos profundamente inapropiados, lo cual generó gran preocupación. Aunque Barjona tenía una complexión grande y un apetito considerable, no había comprado alimentos significativos durante el mes en que el niño desapareció y durante ese tiempo organizó varias parrilladas con sus vecinos, quienes notaron que la carne tenía un sabor extraño. Posteriormente, la policía encontró un molino de carne con restos de ADN humano, pero nunca se pudo identificar ni confirmar que estuviera relacionado con el caso. Las autoridades también descubrieron que en Montana no tenían acceso a su historial delictivo anterior ocurrido en otro estado, ya que los documentos no fueron enviados. Desde muy joven había mostrado comportamientos alarmantes y su historial incluía intentos previos de hacer daño a otros menores. En su juventud ya había sido detenido por hacerse pasar por agente de seguridad y fue condenado por ello, pero con el tiempo volvió a actuar de manera sospechosa, incluyendo un incidente donde se le encontró vestido como autoridad cerca de una escuela, lo que llevó a su arresto definitivo cuando se hallaron imágenes comprometedoras y restos óseos en su vivienda, aunque muchas de sus acciones previas no pudieron ser procesadas debido a que habían pasado muchos años. Siguiente historia. Una experiencia bastante perturbadora que viví. En mi último año de secundaria, 3 chicas adolescentes desaparecieron en mi zona. No estaban relacionadas entre sí, pero todo ocurrió en menos de un mes. 2 de los casos ya se resolvieron. La primera chica salió de una fiesta y nunca llegó a casa. Más tarde se descubrió que había estado bebiendo, perdió el control del auto y cayó a un lago. La segunda era una chica con discapacidad mental que desapareció de su casa. Muchos sospechan que los padres tuvieron algo que ver, pero nunca se presentaron cargos y ella sigue desaparecida. La tercera fue una chica que tampoco regresó a casa una noche, al parecer fue a una zona conflictiva para conseguir drogas, y una pareja la retuvo en contra de su voluntad durante 2 meses. La situación salió a la luz cuando invitaron a un conocido y este, al darse cuenta de lo que pasaba, avisó a la policía, quienes lograron rescatarla. Todas esas desapariciones ocurrieron en pocas semanas y los medios locales estaban llenos de teorías. Fue muy impactante vivir eso en mi comunidad. Siguiente historia. El vuelo CS-59 de British South American Airlines, que iba de Buenos Aires a Santiago en 1947, desapareció misteriosamente tras enviar un último mensaje en código Morse con la palabra STNDS. Los pilotos eran veteranos de guerra con mucha experiencia, y los pasajeros incluían desde empresarios hasta un mensajero diplomático británico. Pero a pesar de una extensa búsqueda aérea y terrestre, no se encontró ni rastro del avión, lo que dio paso a teorías de todo tipo, desde espionaje y nada,
hasta secuestros y extraterrestres. Hasta que en 1998 unos excursionistas hallaron restos del avión al pie de un glaciar en el monte Tupungato. Se descubrió que en aquel entonces los pilotos usaban un método rudimentario pero efectivo para calcular distancias según velocidad y tiempo, y para sobrevolar el mal clima y los Andes. Ascendieron al límite de altitud de la aeronave presurizada, pero en 1947 no se conocían bien las corrientes en chorro, jet streams, ni se incluían en los reportes meteorológicos, así que al volar contra estas corrientes sin saberlo, el cálculo de navegación se desvió, y con la visibilidad nula por las nubes, comenzaron el descenso demasiado pronto, impactando contra la ladera del glaciar, lo que provocó una avalancha que ocultó por completo los restos. Pasaron 50 años hasta que el glaciar se desplazó y empezó a derretirse lo suficiente como para liberar los restos del avión, sus pasajeros y la tripulación. Siguiente historia. Mi ciudad fue golpeada por dos tormentas muy fuertes a comienzos de este año, con tornados y vientos intensos. Lo más extraño fue que, tras el desastre, solo se reportó la desaparición de un niño de 2 años. Pero lo raro es que ni los padres ni ningún familiar pudieron presentar una sola foto del menor, nunca se encontró el cuerpo, y el certificado de nacimiento indicaba que en realidad tenía 3 años, no 2 como afirmaban sus padres. Hay 3 teorías. La primera dice que el niño nunca existió y que los padres trataron de aprovecharse del caos con documentos falsos. La segunda sugiere que el niño falleció mucho antes de la tormenta y usaron el desastre como excusa para cubrirlo. Y la tercera teoría es que el niño sí fue arrastrado por la tormenta, pero los padres simplemente nunca le tomaron una foto, lo que hace que todo parezca mucho más turbio. Siguiente historia. El caso de las 2 chicas holandesas que se perdieron en la selva de Panamá es uno de los más inquietantes que he leído. Salieron a hacer una caminata de un día y nunca regresaron. Aparentemente se adentraron demasiado en la selva durante la temporada de lluvias y se perdieron. Pero lo más perturbador es que tiempo después se encontró una mochila río abajo con sus teléfonos aún intactos y una cámara con fotos, entre ellas imágenes normales y alegres tomadas en el sendero, solo 1 hora antes de que sus teléfonos empezaran a registrar intentos de llamadas de emergencia. Además, había cerca de 90 fotos más tomadas en la oscuridad de la selva, entre la 1 y las 4 de la madrugada, una semana después de que desaparecieron, mostrando de forma metódica un barranco, arbustos y marcas improvisadas hechas con los pocos objetos que llevaban. Meses más tarde se encontraron restos óseos y una bota con parte de un pie dentro, pero hasta hoy nadie sabe con certeza qué fue lo que les pasó. Un accidente en el camino, cayeron a las corrientes, alguien más estuvo involucrado y manipuló sus pertenencias, no lo sé, pero esta historia siempre me dejó una sensación muy inquietante. Siguiente historia. Este caso no es escalofriante en el sentido sobrenatural, sino porque Asha Degree tenía una buena familia, era una niña responsable, todo parecía estar bien y sin riesgos, y aún así desapareció. El 14 de febrero del año 2000, día de San Valentín y aniversario de bodas de sus padres, Asa, de solo 9 años, fue reportada como desaparecida. Y lo extraño es que era una niña muy protegida, no había computadora, ni internet, ni teléfono móvil en su casa, sus amistades eran del colegio o de la iglesia, y no había forma aparente de que alguien desconocido se acercara a ella sin ser notado. Pero lo que se sabe es que esa noche Asa se levantó de la cama, se vistió, tomó una mochila con algunas cosas y salió sola a la calle, en plena madrugada, bajo una tormenta fría, a pesar de que le daban miedo los perros y los truenos. Lo cual resulta aún más desconcertante porque era una niña obediente que no rompía las reglas. A las 2:30 de la mañana, su padre la vio en su cama, pero a las 3:15 de la mañana, varios conductores en la autopista 18 afirmaron haber visto a una niña caminando sola bajo la lluvia, a más de 1 kilómetro de su casa, y cuando uno intentó acercarse, la niña corrió hacia el bosque. Si era Asa, esa fue la última vez que alguien la vio. Más tarde, se encontraron envolturas de dulces, marcadores y un lazo para el cabello en un cobertizo cercano, objetos que pertenecían a ella, y 1 año después, durante una obra de construcción, apareció su mochila enterrada, envuelta en bolsas de plástico, pero nunca más se supo nada sobre su paradero.
Una teoría sugiere que alguien la convenció de salir de casa con una historia amable, tal vez haciéndole creer que era una sorpresa por el aniversario de sus padres, ya que ella empacó fotos familiares y ropa bonita, como si esperara ir a algún lugar especial, y siendo una niña honesta, esa persona debió ganarse su confianza y convencerla de que guardara el secreto. Otra teoría gira en torno a un libro que había leído en la escuela, The Weeping Boy, donde los personajes huyen y viven una aventura. Pero quienes conocían a Asa saben que no era el tipo de niña que haría algo así sola en medio de una tormenta de noche, con todos sus miedos. El caso simplemente no tiene sentido. Los hechos conocidos no encajan del todo y, aunque la policía descartó a los padres, sigue la pregunta, si no tenía acceso a internet ni hablaba con desconocidos. ¿Quién pudo influir tanto en una niña tan tímida y cuidadosa como para hacerla salir sola y desaparecer sin dejar rastro? Siguiente historia. El caso de Amber Tuccaro es uno de los más inquietantes de Canadá. Ella fue vista por última vez mientras hacía dedo para ir desde Nisku hasta Edmonton, en Alberta, pero nunca llegó a su destino y, días después, su cuerpo fue hallado en una zona rural, el mismo lugar donde, a lo largo de los años, se han encontrado los restos de al menos 5 mujeres más. Lo que hace su caso particularmente escalofriante es que existe una grabación telefónica realizada durante su secuestro. En ese audio, que fue publicado años después por la policía como parte de la investigación, se escucha al hombre que la recogió tratando de convencerla de que la estaba llevando a Edmonton, pero en realidad iba en dirección opuesta, hacia el este, adentrándose en caminos rurales muy alejados, lo que hace pensar que conocía perfectamente la zona y sabía a dónde iba. Esa área, Nisku, es muy transitada por trabajadores temporales del sector petrolero debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Edmonton y está llena de moteles baratos e instalaciones industriales, por lo que la policía consideró en su momento que el responsable podía haber sido un trabajador de paso, aunque muchas personas creen que se trató de alguien local, ya que no es fácil orientarse por esos caminos secundarios a menos que los conozcas bien. Además, el caso de Amber se vincula con otras víctimas cuyos restos fueron encontrados en la misma zona rural cercana a Leduc, y aunque muchas de ellas vivían en condiciones vulnerables o llevaban estilos de vida considerados de alto riesgo, eso no resta gravedad al hecho de que existe un patrón inquietante. El dato más perturbador es que quien contó esta historia creció en esa misma carretera rural donde aparecieron varias de estas mujeres, y nunca imaginó que estaba viviendo tan cerca de lo que podría haber sido el rastro de un asesino serial. Siguiente historia. Cuando estaba en 5º grado fui a casa de una amiga, y mientras estábamos pasando el rato en la parte trasera, cerca del lago, se nos acercaron 2 chicos de secundaria. Uno de ellos dijo algo como: "Ah, está bien, ya nos vamos", pero ambas sentimos una sensación extraña en el estómago, así que decidimos regresar a la casa y quedarnos allí un rato. Después de unos 15 minutos volvimos al mismo lugar, y los 2 chicos seguían ahí. Nos preguntaron si queríamos sentarnos con ellos, pero dijimos que no y comenzamos a caminar por el dique. Habíamos avanzado unos 15 metros cuando escuché algo detrás. Miré por encima del hombro y vi que venían siguiéndonos. Se lo dije a mi amiga, y aunque no me creyó al principio, lo comprobó ella misma al mirar atrás. En ese momento comenzaron a correr tras nosotras. El miedo se apoderó de nosotras y empezamos a correr con toda la fuerza que teníamos, una mezcla de pánico y adrenalina. Y cuando estábamos por llegar al final del dique, uno nos venía siguiendo justo por donde habíamos pasado y el otro intentaba interceptarnos por otro lado. No sé cómo, pero logramos escapar corriendo durante lo que pareció una eternidad hasta llegar a casa del papá de mi amiga, y después de eso no volvimos a salir por mucho tiempo. Nunca supe qué habría pasado si nos alcanzaban, pero solo puedo imaginar lo peor. Han pasado casi 9 años y todavía no lo supero del todo. Creo que me habría ayudado contárselo a nuestros padres en ese momento o, al menos, saber quiénes eran y qué querían realmente, porque lo que más me persigue hasta hoy es justamente eso, no saber. Siguiente historia. Hace muchos años, cuando yo estaba en la marina, estaba en el vestíbulo del alojamiento cuando uno de mis compañeros colgó el teléfono después de hablar con su madre. Tenía una expresión muy alterada, así que le pregunté qué pasaba y me contó lo siguiente: él venía de un pequeño pueblo agrícola en Kansas, y unos años antes de alistarse hubo un crimen que conmocionó a toda la comunidad.
una pareja joven con 2 hijos vivía en las afueras del pueblo, y un día el padre no se presentó a trabajar ni respondía el teléfono, por lo que la policía fue a revisar la casa y encontraron a la madre y los niños sin vida, mientras que el padre no aparecía por ningún lado, así que inicialmente pensaron que él había sido el responsable y había huido. Pasaron unos 6 meses sin pistas, hasta que un granjero que araba sus tierras encontró una cabeza humana, era del padre, lo que echaba abajo toda la teoría original y el caso quedó sin resolver. Ahora, volviendo al presente, su madre lo llamó ese día para decirle que finalmente se había resuelto. Al parecer, unas semanas antes, una adolescente había escapado de un culto satánico en Los Ángeles donde había estado retenida desde pequeña, y al ser interrogada identificó por medio de fotografías a esa familia de Kansas como una de las víctimas de los crímenes que, según dijo, fue obligada a presenciar o participar durante años en distintos lugares del país. Aunque ella colaboró con los investigadores, nunca lograron capturar a los demás miembros del grupo, y el caso volvió a quedar sin justicia, dejando una sensación de espanto e impotencia en todos los que lo conocían.